Detalles del momento. Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Arrancamos este lunes una nueva semana, pero nos introducimos al último trecho de lo que es el mes de octubre. Qué impresionante cómo pasa el tiempo. Se acabó para efectos prácticos el 10º mes y venimos a caminar acelerados hacia esa Navidad que esperamos todos sea espectacular. Al menos mejor que la del 2018, mejor que la de que ese año trágico y espantoso que va quedando atrás por la mística de un pueblo que quiere superarse. Y saludamos al pueblo boliviano. En el ejercicio pleno de la democracia, Evo Morales es presidente de Bolivia y ha proclamado su victoria en primera vuelta. Dominante el hombre, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores. Mayoría absoluta del MAS, del movimiento al socialismo. Felicidades al pueblo boliviano. Y con esta introducción quiero decirles que nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial, pero a nuestro regreso estaremos entrevistando a don Leonardo Torres para hablar de los temas que a usted le convienen y le interesan, los asuntos económicos del país. Ya volvemos. El pensamiento editorial de Detalles del Momento, más allá de la noticia, es la realidad devenizada por el análisis a fondo que escribe y habla Moisés Absalón Pastora, una voz comprometida con el más alto interés nacional. ¿Qué es la democracia? Me preguntan amigos y no tan amigos que cómo determino los temas editoriales de Detalles del Momento. Y francamente debo decir que es un reto porque, aunque generalmente van con la coyuntura, y de ahí el nombre de mi programa, tanto en televisión como en radio, lo cierto es que los temas se desprenden desde lo que nos sugieren, desde lo que uno conversa en la calle o en la oficina donde hago gestiones, o de lo que uno escucha o lee. En este caso escuchaba por la mañana del pasado viernes por Radio 800 un debate de opiniones entre panelistas y escuchas sobre lo que es la democracia. Por supuesto, cada quien desde el cristal con que la ve apostaba a estar en lo correcto a la hora de definir el término de lo que significa, concentrándose la mayoría en que la democracia es alternabilidad en el poder, separación de poderes, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos y otros aspectos políticos. Por supuesto que todo eso es parte de la democracia. Y cuando hablamos de elecciones libres, es porque hay elecciones libres. Pero terminan siendo un fraude o un robo porque el oposicionismo
Como no gana por falta de propuestas y de candidatos atractivos, honestos y potables, entonces llegan a llamar al reducido grupo de gentes que les puede apoyar a abstenerse, a no votar por ellos, porque saben que no tienen organización y entonces les resulta más fácil deslegitimar el proceso para que afuera el más interesado, el imperio, diga que aquí no hay elecciones transparentes y así distribuye la patraña y la mentira a los peleles que se creen la especie, no porque sea cierta, sino porque es su actitud servil con Washington. En una democracia la separación de poderes es importante, pero aquí para el fracasado oposicionismo no existe, porque argumentan que el presidente de la República, en este caso Daniel Ortega, los controla a todos. En tiempos de Violeta Chamorro, de Arnoldo Alemán y del tristemente célebre Enrique Bolaños, cuando la Asamblea Nacional era controlada por el MRS, el PLC y sus aliados, respectivamente, los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo Supremo Electoral eran nombrados por la mayoría parlamentaria, que no era la bancada roja y negra, y al final quien los coordinaba era el presidente de la República. Y en ese momento, los que hoy dicen que no hay separación de poderes, decían todo lo contrario, porque muchos de esos fueron magistrados y para colmo no servían para nada, más que para figurar y pavonearse como los grandes personajes de la época y ganar salarios prohibitivos si consideramos la pobreza extrema de aquellos tiempos. La libertad de expresión no hay duda, es un parámetro válido del significado de democracia. Y en este rubro la actual administración de gobierno tiene notas sobresalientes, porque aquí los decibeles en algunos medios de comunicación que mienten, desinforman y calumnian y difaman están por encima del libertinaje. Y si aquí se aplicara la ley, tuviéramos que ir a los tribunales para que los voceros del terrorismo respondan por sus canalladas. La justicia entonces tendría que dedicarse solo a condenar a tanto tapudo y tanto escribano que le ha hecho un tremendo daño al periodismo y la honra y la dignidad de mucha gente. En la democracia el respeto a los derechos humanos, el respeto a las minorías, a los que piensan y a los que dicen existe, pero que no existe por parte de quienes en realidad la niegan. Ese respeto a la autoridad, ese respeto a la vida y al pensamiento ajeno. Hay quienes son dictadores e intolerantes, aquellos que no se soportan entre sí, que campean en la división de sus propias refriegas y para quienes democracia es el irrespeto a la ley y el derecho a los demás. Porque el terrorismo no concibe que otros humanamente tengamos el derecho a vivir en paz. Y cuando estos vándalos caen presos por efectos de sus delitos y andadas criminales, entonces gritan violación a los derechos humanos. Y es cuando aparecen los vividores defendiendo a los victimarios y desamparando a las víctimas, porque es el negocio que por supuesto nada tiene que ver con la democracia, pero sí mucho con la estafa de Vilma Núñez, Marcos Carmona o Álvaro Leiva, que son al final agentes al servicio de la más rancia política invasiva e intervencionista de quien les financia y que los usa para propósitos totalmente antidemocráticos que lastiman a la mayoría de los nicaragüenses. La democracia es tener un alto sentido de lo que son los derechos y obligaciones. No funciona cuando al exigir tus derechos crees que solo uno y no los demás los tienen. Y se te ocurrió que manifestarte y marchar es destruir, quemar, para agredir o para insultar a
a quien te reclama, porque con tu actitud afectas directamente a los demás. La democracia no es solo que tengas derecho a ser electo, sino que al postularte para tal propósito tengas certeza de que los electores van a observar en ti a una persona con los suficientes valores como para que se haga representar por ti. Pero si no tienes ese elemental requisito, nunca alcanzarás un cargo de elección popular, sobre todo en un país tan pequeño como el nuestro, donde todos sabemos quién es quién. Ahora bien, de lo que he hablado hasta el momento es la democracia política, con la que ningún pueblo prospera, porque la base del desarrollo es otra y no tiene nada que ver con los apetitos personales y de figuración con los que algunos creen es el camino hacia la toma del poder, y no necesariamente para servir. La democracia en la que los pueblos realmente creen es aquella que está antecedida de propuestas para la colectividad y no para las élites. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, este club de oposicionistas, desde que desataron sus demonios contra la paz hasta nuestros días, no han hecho una sola oferta social a la nación, porque se la han pasado repitiendo y repitiendo que se vaya Ortega. Pero no te dicen para qué. Ajá. ¿Qué harían de ser cierto ese sueño? Aunque esté en los cuernos de la luna, ¿cómo van a arreglar al país? ¿Creerán acaso que los gringos mandarán sus aviones para bombardearnos con dólares? Los gringos, a los que algunos ven como paradigma, no están interesados en la democracia en Nicaragua, pero sí en que Daniel Ortega no esté en el poder, porque es un mal ejemplo. En la década de los 90, la expresidenta Violeta Barrios, abusivamente y sin consulta previa a nadie, le perdonó la sentencia que la Haya había dictado contra Estados Unidos y que se llegó a calcular en unos 17.000 millones de dólares. 17.000 millones de dólares. Y en 7 años de gobierno ultraconservador y pronalista, el imperio lo único que dio fue migajas y lástima. Y la misma conducta tuvo con Arnoldo Alemán y con el ario y tristemente célebre de Enrique Bolaños, a pesar de ser este el clon mejorado de Adolfo Díaz. Y cuando llegó nuevamente a la presidencia Daniel Ortega, lo primero que hizo el imperio fue quitar la cuenta reto del milenio, porque no se satisfacían sus caprichos. Y aunque se mantuvo con ellos relaciones respetuosas, ellos por de bajera financiaban, capacitaban y armaban el golpe del 18 de abril, y todo porque el gobierno rojo y negro, con sus proyectos sociales, con poco pero con eficacia, había logrado ubicar a Nicaragua no solo como una de las naciones de mayor crecimiento en el hemisferio, sino como una impactante visión social que obviamente perturbó el sueño del inquilino 45 de la Casa Blanca. No le gustó a Donald Trump el ejemplo de Nicaragua en una América Latina interesada en una izquierda como la sandinista, que con un respaldo abrumador de su pueblo sigue hacia adelante, desmontando un capitalismo salvaje con una revolución socialista, cristiana y solidaria que está en pie, no por discursos cargados de promesas, sino por hechos y realidades. El Papa Francisco afirmó hace unos días atrás que no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad. Estas palabras, que deberían hacer propias algunos obispos y sacerdotes vándalos de nuestro país, fueron ofrecidas durante un discurso que ofreció el máximo jerarca de la Iglesia Católica con motivo de la clausura de la Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, celebrada en el Vaticano. Dijo
un sistema político-económico para su desarrollo necesita garantizar que la democracia no solo sea nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres, dijo Jorge Bergoglio. Francisco mostró su preocupación por las voces de algunos doctrinarios que tratan de explicar que los derechos sociales son viejos y no aportan nada a las sociedades actuales. El Papa hizo un llamamiento para que los países trabajen en favor de la igualdad y minimicen cada vez más la exclusión y segregación, de modo que la iniquidad no tenga la última palabra. Qué distinta la visión del sumo pontífice de aquella que tienen los obispos y sacerdotes golpistas de aquí, que en vez de tener una visión ampliamente democrática, lo que equivale a decir una opción preferencial por los pobres, su opción preferencial sea con los ricos, con los oligarcas, con los explotadores, con ese capitalismo salvaje que tanto dolor nos ha provocado. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos separamos por un breve instante, pero a nuestro regreso conversamos con don Leonardo Torres, presidente de las pequeñas y medianas empresas en Nicaragua, para hablar precisamente de economía, de lo que genera realmente el desarrollo, pero desde una visión fundamentalmente social. Quédese con nosotros, ya regresamos. Barreto Publicidad, líder en rotulación. Desde una tarjeta de presentación hasta una valla unipolar, contamos con un pequeño y gran formato de impresión, bordado, rotulación luminosa, letras cajuelas, acrílico, LEDs, stamp y mucho más. Contáctanos. Altamira de Este, de donde fue la Vicky, 2.5 cuadras al sur. Teléfonos 2277-1344 o bien al 8865-0149. Gerencia @barretopublicidad.com. Ventas @barretopublicidad.com. Contra los zancudos, la prevención es la solución. Eliminemos los criaderos con lava, tapa, elimina y voltea. Eliminando los criaderos de zancudos, eliminamos el dengue, chikungunya y zika. Estar sana depende de mí. Y de mí. Y de mí. Estar sano depende de todos. Entra a www.loterianacional.com.ni y descarga la app Lotería Nacional de Nicaragua hoy mismo. Tendrás en tu mano toda la información de la suerte. Descarga la app y gana grandes premios con nuestras dinámicas exclusivas. Disponible para descargarla en Android y iOS. Vos ganás, ganamos todos. El histórico Parque Loma de Tizcapa te espera con nuevas atracciones. Disfruta en un ambiente seguro y agradable con áreas de recreación infantil, un poco de historia y la maravillosa vista de nuestra ciudad capital. Visita con toda tu familia el Parque Loma de Tizcapa. Alcaldía de Managua. Buen gobierno. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros aquí en Detalles del Momento. Los temas económicos son lo que fundamentalmente está en la agenda de todo nicaragüense. Y vamos hacia una etapa del año que es la más alta temporada. Más que Semana Santa, más que los días patrios.
Más que aquellos días emblemáticos como el de la madre. No hablo del Día de los Padres porque no es tan importante comercialmente hablando como el de la madre. Pero los días de Navidad, la temporada mariana, el Niño Dios, es el momento más importantísimo para la economía del país, para los comerciantes, para los pequeños y medianos empresarios, para los grandes también, pero más para los primeros. Los primeros son los que mueven realmente la economía y esos son los pequeños y medianos empresarios. Y tenemos aquí con nosotros a don Leonardo Torres, presidente de ese importante sector del país. Te vi, Leonardo, en una conferencia de prensa con diferentes agentes que tienen que ver con la economía del país, preparando lo que va a ser este cierre. De hecho, ya estamos y ya viene el 21 de noviembre el pago, por lo menos, del aguinaldo para todos los empleados públicos. Así es. Gracias, Moisés, con este frillito aquí, un cafecito esteliano de palo que me sirvieron aquí la gente de producción. ¿Le gusta el calúa que le puse? No tiene, solo es un café espectacular norteño. Falló mi niño, entonces. Para los norteñas y norteños, que les encanta este café. Bueno, estamos en la última recta. Como nosotros decimos en Condemipyme y venimos señalando, es el último empuje de este año. Y eso es importante recalcarlo, ¿no? Porque después de haber estado 10 años consecutivos, ¿verdad?, gozando de las mieles, estoy agarrando algunas expresiones tuyas, ¿verdad?, si me lo permitís, gozando de esas mieles, ¿verdad?, de la tranquilidad, del poder y el desarrollo económico. Debo decir que, bueno, nos hemos dedicado desde julio del año pasado a reactivar esta economía, a empujar esta economía. Creo que tuvimos la decisión correcta, tomamos la decisión correcta, ¿no? Hoy estamos viendo los resultados y lo hemos visto con los números. Este trimestre es básico para nosotros, ¿no?, para poder cerrar el 2019 como nosotros esperamos y para poder continuar enrumbándonos hacia la ruta del crecimiento económico. Entonces debo decir que aquí se les olvida a algunos porque solo hablan de los números negativos. Y a mí me toca hablar de los números positivos y hablo de los negativos también por un problema de objetividad. Así me enseñaron en la escuela de economía. Y tienes derecho de hablar de los negativos. No, pero como vos también tenés derecho a hablar de los positivos. El asunto es cuál de las dos versiones compra la gente. Pero no, Moisés, Axalón, hay que hablar, o sea, los economistas serios tenemos que ser objetivos, o sea, hablar de lo positivo y lo negativo. Nunca es blanco o negro, hay gris. Siempre al final del túnel está la luz. ¿Y a quién creen? Exactamente, entonces se pierde credibilidad. Entonces, después de todo este periodo en que hemos estado en la ruta de la estabilización económica, estamos ahorita en eso. Estamos estabilizando la economía, que no ha sido casuístico. Hemos estabilizado la economía porque tú lo dijiste, ¿no? Porque las micro, pequeñas, medianas empresas, la pequeña y mediana producción agropecuaria empujaron desde un inicio esta reactivación económica. Hoy en día la gran empresa también está trabajando, empujando esta economía porque estuve escuchando por ahí unos colegas nuestros, ¿verdad? Estuve escuchando a un colega de INCAE, ¿no?, haciendo una disertación típica, ¿no?, de él. Y entonces hablar que se necesitaban $1.000 millones para reactivar la economía. Y yo, hombre, ¿y esto lo inventó ahorita? Si el daño que le ocasionaron en la economía anda por arriba de los $1.800 millones. Ahora se dan cuenta del impacto negativo que tuvo tomar decisiones incorrectas. Cuando usted y yo tuvimos la oportunidad histórica de participar en el primer diálogo, sabe bien que el planteamiento del sector privado nuestro fue: no dañemos la economía. Se vale ser oposición, se vale inclusive estar en contra del gobierno, pero no se vale destruir la economía. Pero eso no era importante, Leonardo. Ese costo lo iba a pagar todo el mundo. Ese fue el discurso. Ese fue el eje de todo ese diálogo que no nos permitieron a nosotros. Y que hoy en día, bueno, gracias a Dios el consenso es: sí es importante la economía. Sí tenemos que resolver este problema. Cuando el daño ya fue hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Nos dedicamos a trabajar nosotros, no a hacer política, ¿verdad? Tienen derecho los políticos a hacer política, la clase política hace su tarea. Nosotros hicimos nuestra tarea, estamos haciendo nuestra tarea. La tarea que nos asignen a nosotros, ¿qué es? Generar empleo, generar riqueza
desarrollar el sector privado, el sector empresarial y por lo tanto la economía. Esa es nuestra tarea. Si fuéramos partidos políticos, pues nuestra tarea sería otra, ¿no? Entonces, después de todo ese gran esfuerzo que hemos hecho nosotros, ¿verdad?, acompañado de algunos de la gran empresa, debo decir que hoy la situación es diferente. Tenemos un país en donde prácticamente la economía, después de caer de la campana de Gauss hacia abajo, estamos en la estabilización económica en ruta hacia la recuperación. Y yo no dudo, y no tengo por qué no creer los números del Banco Mundial, del Fondo, del Foro Económico Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que nos dice que ya en el 2020 nosotros vamos a estar con una leve caída de medio punto porcentual, o sea, 0,5%, después de haber venido cayendo, ¿no? Vas a volver a la meta de arranque. Exactamente, pero esa meta de arranque lo hicimos porque venimos empujando la economía, si no hubiera sido peor. Y ya nos dicen que para el 2021 vamos a andar entonces entre un 1, 1,5 y cuidado 2% positivo. Entonces ya ahí ya despegamos, ¿no? Definitivamente. En la economía actual, en el tamaño de la economía actual. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todas las condiciones en este momento para hacerlo. Tenemos un sistema financiero robusto. Tuviste aquí Ovidio, creo. Sí. Y entonces Ovidio habló sobre esto. No voy a repetir lo que Ovidio señaló, pero tenemos un sistema financiero robusto con un casi 50% de liquidez. Tenemos un Banco Central apoyando al sistema financiero con recursos. Les ha bajado las tasas de interés. Les amplió los plazos de los reportes hasta 6 meses, que nunca se había hecho en la historia de Centroamérica, para que ellos tengan más recursos para colocar. Los créditos están iniciando, están fluyendo, ya recibí en tu mensajería pues, ofertas de crédito, lo cual es una buena señal para la economía. Ves nuevas instituciones financieras de otros países internacionales aquí, además bancos sólidos, ¿verdad? No banquitos. Banco, uno de los bancos más fuertes de Honduras y además con una proyección de casi 400 millones en menos de 2 o 3 años. Entonces, desde el punto de vista financiero, nosotros vemos todas las condiciones. Ves reservas internacionales que crecieron 55 millones, están creciendo, que eso es sumamente importante. Y además ves que también ha fluido los fondos externos para apoyo a los proyectos de inversión pública. O sea, aquí se han recibido fondos de más de 330, 340 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Y se acaban de firmar un paquete de 585 millones de dólares con el BESI. De 585 millones de dólares más 200 más anda por 700 y algo, casi 800 millones de dólares. Y no se te olvide algo importantísimo, que al esfuerzo de ustedes como pequeñas y medianas empresas, ahora se desprende una voluntad patriótica de más de 360 empresarios que recién acaban de anunciar un nuevo grupo de poder económico para movilizar al país, para hacer crecer al país. Eso es importantísimo. Claro, es importante. Todas las expresiones empresariales son importantes y aquí tenemos que ser sumamente incluyentes en estas expresiones empresariales. Alguien dijo por ahí, parece que se han iluminado en las últimas semanas, ¿verdad? Alguien dijo, el modelo económico está agotado, dijo en una disertación ahí pública, ¿verdad? Con el sector empresarial, o una parte del sector empresarial. Usted se refiere, mi estimado amigo, al washingtólogo más conspicuo de este país, don Arturo Cuadra, Arturo Cruz Jr. Sí, nuestro ex embajador. Ex embajador de Nicaragua en Washington bajo el gobierno, con el gobierno sandinista. Entonces, ¿qué pasa? Tiene razón, pues definitivamente, pues gracias a Dios se agotó. Se agotó el modelo económico excluyente, se agotó el modelo económico que prácticamente solo era de la gran empresa y no incluía los otros sectores productivos y más importantes de este país, como la MIPYME y la pequeña y mediana producción agropecuaria. Ese modelo económico se agotó y a buena hora se agotó, porque si no se hubiera agotado no hubiéramos logrado este empuje nosotros. Y entonces ahora el modelo económico estructural es incluyente, incluye a la gran empresa, pero también incluye a la micro, pequeña y mediana empresa y a la pequeña y mediana producción agropecuaria. Así debe ser un modelo económico incluyente, un modelo económico que facilite las operaciones del sector privado. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo económico, pues a la luz de también una alianza, nosotros sí hemos entendido la alianza público-privada como un mecanismo, como un instrumento clave. Hay algunos que, dicen, no, es que es la forma como lo hicieron. Pero la alianza en sí misma es beneficiosa para el país. Y así lo hemos visto. ¿Se autoexcluyeron de ella? No, se autoexcluyeron 10 años después, ¿verdad? Sí. Después de haber estado en el poder, cogobernando, prácticamente. Prácticamente, pues, esa es la verdad.
Entonces, ¿qué pasa? Debido a ese esfuerzo que se haya hecho en este año, por decirte algo, para mencionártelo, para atender un fenómeno que no fue causado por nosotros, pero bueno, fuimos también afectados del desempleo abierto que tiene Nicaragua, que es altísimo, ¿verdad? Hablando de que estamos en cierre de año y que muchas de esas personas no van a tener aguinaldo. Hablamos de que se han realizado casi 10.000 emprendimientos en este año 2019, con todo el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? De forma en alianza con el sector público y nosotros, las MIPYME. Casi 10.000 nuevos emprendimientos, lo que ha generado 51.880 nuevos empleos en una situación caótica como la que tenemos en el desempleo abierto que nos ocasionaron. Entonces, ¿qué pasa? Y hay de todo, hay esos emprendimientos, ¿no? De todo tipo hay emprendimientos, hay de emprendimientos financieros, emprendimientos de gastronomía, emprendimientos de turismo. Ahí están los números y ahí están uno por uno, pues. No es, está claro, ¿no? Claro, hay mucho por hacer todavía, ¿no? Tenemos que trabajar en inversión extranjera directa, tenemos que mejorar ese número, está demasiado bajo, pero también tenemos que mejorar el consumo, y ahí voy. En el consumo nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado promoviendo el consumo, pero promoviendo el consumo responsable, promoviendo el consumo también sacrificándonos nosotros, o sea, reduciendo márgenes de ganancia. Porque es que algunos colegas del sector privado siempre hablan de estos asuntos, pero nunca dicen, es que el costo se está subiendo, la energía está subiendo, el combustible está subiendo, pero nunca dicen, vamos a reducir el margen de ganancia. Eso es para beneficiar al consumidor, porque claro, no se trata que aprovechando la temporada, aquellos que no tienen alma agarren el mazo y empiecen a darle duro a aquel que quiere estirar su aguinaldo. Pero déjame profundizar sobre ese tema, Leonardo, para cumplir sí primero con estos mensajes comerciales. Quédese con nosotros, ya volvemos. Fundación Encanto, el Teatro Nacional Rubén Darío y Camerata Bach presentan La Verbena de la Paloma, zarzuela española en un acto, con la participación de Alberto San José, Elisa Picado, Laureano Ortega, Lisbeth Berríos, José Luis Leitón, Caterín Velázquez, Lasteni Orozco, Gran Coro Encanto, pianista Rubén Zapata y músicos de la Camerata Bach. Dirección de orquesta, Nelson Gutiérrez. Domingo 3 de noviembre, 5 de la tarde. Entrada general, 100 córdobas. Patrocina. Clínica Dental La Merced, con 37 años de experiencia donde puedes encontrar todas las especialidades dentales en un solo lugar, con tratamientos en endodoncia, implantes dentales, ortodoncia, odontología estética, cirugía maxilofacial, blanqueamientos, prótesis totales y rehabilitación oral. Posee amplias instalaciones, equipos de calidad y una clínica móvil, además de ofrecer convenios empresariales y financiamientos de 3 a 12 meses para cualquier tratamiento dental. Clínica Dental La Merced está ubicada en Matagalpa, edificio Yelva, media cuadra al este. Cebaco, Contigo Almacenes Tropigas, Río Blanco, frente al Banpro. Clínica Dental La Merced, Managua, en Bosques Altamira, de la librería San Jerónimo, 3 cuadras arriba y medio al sur. Una bella sonrisa es nuestra mejor recompensa. Estamos dando mucho de qué hablar. Criterios, opiniones, temas, entrevistas, invitados, noticias, análisis, reportajes, información, coberturas, hechos, deportes. Y es que hablando es como se entiende la gente. Radio 800 AM, la gigante internacional del dial, 50.000 vatios de potencia.
Entrábamos a plantear con don Leonardo Torres, presidente de las pequeñas y medianas empresas, el tema tan importante de esta alta temporada en la que diferentes agentes de la economía se han juntado desde hace 3 semanas, lo anunciaron, lo que están visionando hacia el fin de año, en el contexto de lo que va a ser la marianidad en el país y también lo que va a ser la Navidad. Y en ese sentido el comercio espera tener una recuperación importantísima. Y de eso estábamos hablando, de las condiciones y sobre todo esa visión de sacrificarse ustedes los empresarios, bajando márgenes de ganancia para trasladarlo al consumidor. Es que nosotros nos basamos, desde el año pasado establecimos una estrategia, y yo la repito siempre que puedo, ¿verdad? Y la estrategia es que en el comercio debe ser así, ¿no? Que el que más descuentos otorga va a vender más y por lo tanto va a ganar más, por la vía del volumen, no por la vía del precio alto. Además de que llega un determinado momento en que si nosotros, producto de que en este momento vamos a tener una masa monetaria extraordinaria, subimos los precios, eso puede lesionar en algún momento el dinamismo, el consumo. Y a nosotros nos interesa que la gente consuma, porque si la gente no consume, no vendemos, y si no vendemos, pues no ganamos tampoco. Entonces quiero decirte que en este último empuje estamos en la temporada de compras navideñas, como bien lo decís, ¿verdad? Trabajando de la mano con los comerciantes de los mercados, con Conmema, con las alcaldías, etcétera, desde, como siempre, ¿no? Desde el año pasado. Pero bueno, ahorita estamos en la temporada de compras navideñas para el empuje último. Vamos a tener 11.000 millones de Córdoba, utilizando cifras del 2018. 11.000 millones de Córdoba en economía solo del aguinaldo. 21, ya lo dijiste, aguinaldo del sector público. El 10 máximo de diciembre, aguinaldo del sector privado. O sea, esa masa de dinero sumamente importante, ¿no?, para este sector. Pero además, vamos a tener unos 270 millones de dólares en remesas también en noviembre y diciembre, que también se suma, ¿no?, a esa masa de dinero. Y esta es la oportunidad para que el sector comercio y el sector turismo a final de año se dinamice en el último empuje del año, ¿no? Y logremos entonces lo que nosotros estamos pensando. O sea, de que decirte, nosotros estamos siendo inclusive un poco conservadores en las metas que nos hemos planteado. O sea, agarramos 2018, ¿no? En 2018 anduvimos como por 33.000 millones de Córdoba en las ventas de fin de año. Nosotros esperamos más o menos lo mismo, un poquito más tal vez, pues. Hablamos de $1.000 millones, pues más o menos la meta que nosotros nos tenemos para este cierre de año. Partiendo de que la masa monetaria se mantiene igual, inclusive se ha reducido en el caso del aguinaldo, del sector privado sobre todo, pero por suerte las remesas han aumentado 7%. Pero este es un cálculo conservador que indiscutiblemente pienso yo, porque, a ver, ciertamente muchas empresas, por efectos del desastre del terrorista del 18 de abril, quebraron, cerraron, pero también han nacido otras empresas que en el contexto de la crisis han encontrado oportunidades. Y no son pocas, Leonardo. Como yo te dije. De manera que se puede crear una expectativa mucho más allá de la tesis muy conservadora o fría de ver las cosas. Y además, otro elemento importante, ya este año, este fin de año, no vamos a estar con ese trauma de heridas tan recientemente abiertas como el año pasado. Yo creo que es importante. Yo te decía que hay 10.000 nuevos emprendimientos, ¿verdad? Eso es muy importante. Eso suena, tal vez unos verán que poco, pues, cuando tenemos, o decir que se han generado 51.000 empleos. No, eso no es poco, eso es un montón para nosotros, definitivamente, porque es sacar de una situación de vulnerabilidad a ese grupo de personas que ahora están generando algún recurso para su familia, pues. Y entonces ya pueden ellos satisfacer sus necesidades básicas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es trabajando duro con todos los comercios, ¿verdad? Ya estamos colocando la propaganda, ya las mercancías están en los mercados, casi todas las importaciones ya están aquí, faltará un 7-8%, pero concluye octubre para que entren las últimas importaciones. Las importaciones se trabajan desde hace meses antes, ¿verdad? Entonces ya se están abasteciendo los comercios, tanto los de los mercados como los moles y las tiendas, porque los importadores son los mismos, ¿verdad? Entonces,
Hay que aprovechar, la gente nuestra pida, regatee su precio, pida los descuentos y el que más descuento le otorgue, compre ahí. No, y vos te vas a las tiendas ahorita, Leonardo, y ya está llena de motivos navideños, de los inventarios que quedaron. El año pasado, que por efecto de la misma crisis no pudieron venderse, ya están en los escaparates de las tiendas. Más las nuevas importaciones, Más las nuevas importaciones. todo lo que es artículos navideños para que la gente adorne sus casas, sus negocios, etcétera. Entonces el turismo también, pues lógicamente se empieza a dinamizar aquí, fundamentalmente gastronomía, bares y restaurantes. La gente hace sus actividades, ya sea entre compañeros de trabajo o empresas o familias, se van, cenan, se toman sus traguitos, ¿verdad? Ahí comen. Eso dinamiza bares y restaurantes y al final de año, ¿no? La gente también viaja, ¿verdad? Al interior del país y ahí hotelería, ¿no? Se dinamiza también producto del fin de año. O sea, en ocupación hotelera, ¿no? Hemos venido haciendo promociones de todo tipo y yo debo reconocer aquí, porque hay que ser agradecido, los millones de dólares que ha invertido el Estado de Nicaragua desde julio del año pasado promoviendo distintas actividades, miles de actividades recreativas ahorita mismo, y de promoción. En el medio, antes que llegue la Navidad y los días marianos, ferias por todos lados. Todos los municipios. Aquí viene la feria gastronómica nuevamente, aquí viene otra feria de emprendedores. Va a ser extraordinaria esta tercera. Nos vamos a ver ahí. Tercera feria gastronómica internacional. Hay muchos más países ahora interesados en participar. Ahí se viaja por gastronomía en todo el mundo sin moverse de Managua, ¿verdad? Eso va a estar extraordinario, ¿verdad? Ahorita en noviembre. Pero además vienen, lo más importante, ¿no? El turismo está fluyendo, claro, el turismo fue uno de los sectores más afectados, pero está fluyendo. O sea, los cruceros siguen llegando, tenemos más de 80 cruceros que van a venir en esta temporada, los cruceristas están llegando, llevan buena imagen del país y después regresan como turistas esos cruceristas. O sea que las MIPYMES estamos en este momento dedicadas a hacer la tarea para cerrar este año y entonces el próximo año nos estaremos disponiendo a la planificación del 2020, ¿no? Para las diferentes actividades, ¿no? El sector privado se dinamiza siempre y no deja de trabajar, pues eso no es cierto. Y vos mencionabas algo, pues la gran empresa también se beneficia. Cuando decía yo de agradecer, es que hay que agradecer al Estado los millones de dólares que han invertido en todas estas actividades, que al final del día, ¿quién es el beneficiado? Nosotros, los empresarios. Porque toda la oferta es privada. Son los hoteles, son los comercios, es privada, no es del Estado. Entonces realmente promociones que deberíamos de hacer nosotros, que son costosas, pero incluyendo en televisión y en todos lados, estamos esperando y el Estado lo hace. Con esta feria, con estos descuentos. Vamos ahorita en la primera semana de noviembre a los Black Weekends, que lo hemos creado con MIPYME, ¿verdad? Agarramos el esquema de Black Friday y lo convertimos a Black Weekend y vamos a tener 2 fines de semana. Ahí sí de mega descuento para cerrar ya esa temporada navideña, ¿no? Aprovechando el aguinaldo del sector privado, ¿no? Entonces la idea es el enfoque social que vos mencionaste en tu introducción. O sea, una economía con enfoque social. Es bueno, sí, como dice un amigo suyo. La economía social es fundamental, ¿verdad? Ese es el nuevo modelo económico. O sea, tiene razón mi colega Lincada, ¿verdad? Tiene razón. Se agotó el modelo anterior, el modelo excluyente, el modelo elitista, el modelo de que solo la gran empresa era el sector privado, como que si las MIPYME, la pequeña y mediana producción, nos habíamos ido de vacaciones. Y que el crecimiento económico que logró el país había sido solo por ellos. Cuando 9 de cada 10 empresas son MIPYMES. O sea que estamos en lo correcto, vamos a seguirlo haciendo, no porque yo esté, es porque las MIPYMES siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y se han sumado ahora, gracias a Dios, otros, ¿verdad? Ya sectores más grandes para dinamizar también la economía y le está yendo más o menos bien. Y estos sectores nuevos, estos empresarios que acaban de formar una recién organización, ¿eran gente que estaba en el COSEP y se desprendieron del COSEP o es un grupo totalmente nuevo? Sí, ¿qué características tienen? Bueno, hasta donde yo sé, ¿verdad? Tal vez hay algunos. Me imagino que hablaron con vos, conversaron, ya te has sentado con alguno de ellos. Conozco a varios de ellos, conozco, definitivamente son empresarios, tienen rato de estar en el sector empresarial. Algunos de los agremiados es posible que haya estado en el COSEP. De la directiva que está ahí, pues no recuerdo que hubiera alguien en el COSEP. Digo no recuerdo porque pues yo estuve en el COSEP por mucho tiempo, ¿verdad?
Y quiero decir algo, porque de repente en estas conferencias, ¿verdad?, almuerzos que se dan, se hacen omisiones extraordinarias de la historia. En el periodo 1999-2001 fue el periodo de don Roberto Terán como presidente del COSEP. En ese periodo estaba en oposición Daniel Ortega. Y en ese periodo se tuvo una reunión de acercamiento extraordinario, COSEP con Daniel Ortega. Solo hay 3 personas vivas todavía que pueden decir que no miento, ¿verdad? A mí me tocó casualmente buscar ese acercamiento, lograr esa reunión que fue muy importante porque Daniel Ortega tenía la visión clara, ¿no?, del papel que juega el sector privado. Y se dio en la casa de don Roberto Terán, en la casa de don Huguet. Y las personas que están vivas, porque don Roberto, que en paz descanse, ya no lo está, pues está Daniel Ortega, que no me va a hacer mentir, está Ricardo Terán, hijo de don Roberto, al cual estimo mucho, está Francisco López, vivo todavía, y estoy yo. Y fue una reunión que estaba programada para 1h30 y la verdad es de que fue como por 6 horas. Y al final cenamos en la casa, y doña Huguet cocinó, porque despachó a la empleada y todo, y ella cocinó, y ahí se comió una buena carne, un buen vino, y se habló. En aquel momento Daniel Ortega, comandante Daniel, que no era presidente, estuvo conversando en privado con don Roberto casi 2 horas, en privado. Después ya un poquito más en colectivo con los que estábamos ahí, que éramos los patrocinadores, por decirlo así, o los facilitadores de dicha reunión. A mí me alegra mucho haber sido uno de los que logró esa reunión para, en aquel momento, ¿no?, el acercamiento entre lo que era el Frente Sandinista en la oposición y el COSEP en aquel momento en el poder, ¿verdad? Creo que siempre ha habido una posición incluyente de los gobiernos, y sobre todo el gobierno de Daniel Ortega, hacia el sector privado. Nunca ha sido excluyente. Lo que pasa es que abusaron, ¿verdad? Abusaron definitivamente ellos, el sector privado, o la gran empresa, porque nosotros sí estuvimos participando también, pero siempre fuimos excluidos por la gran empresa. Entonces, que las condiciones de hoy en día, con un enfoque de economía social, un enfoque en donde no se trata de poner a los pobres en el centro de la mesa, que no son platos, como dice un colega mío, economista, ¿verdad?, que salió diciendo de que hay que poner a los pobres. Ahora hablan de los pobres. Y me molesta a mí porque nosotros sufríamos en ese primer diálogo que los pobres no estaban ni en la agenda, pues era secundario. Eso no lo vas a decir vos, pero lo digo yo, eso se llama hipocresía. Porque cuando uno trae a mente esa imagen del pueblo en el centro de la mesa, viniendo de quien lo dice, cuando en el diálogo nacional, ¿te acordás con cuánto se insistía en la pobreza que se iba a generar y el daño que se le iba a ocasionar al pueblo? Algunos empresarios que se metieron a política, en realidad la figura que utilizaban era el pueblo bajo la suela de sus botas, las botas que le había dado el imperio norteamericano para golpear tremendamente tanto a Nicaragua que todavía hasta el 2021 vamos a empezar tal vez a puntear. Ya con cifras positivas. Con cifras positivas, pero es un daño que no merecía. Pero es importante porque veníamos reduciendo la pobreza de manera extraordinaria y se lo dijimos a ellos. O sea, al 2019, al 2016 prácticamente nosotros habíamos hecho una reducción de pobreza de casi 17%. O sea, ya la habíamos llevado a números sumamente importantes. Pues. Y la pobreza en general. Y la extrema pobreza, indudablemente, también habíamos hecho una reducción importante de casi 6%. O sea, veníamos en la ruta de reducción de la pobreza con ese enfoque social, porque no era solo que la economía venía creciendo, ¿no?, sino que también la pobreza, o sea, la atención a los sectores más vulnerables se venía realizando. De lo contrario, y fue reconocido por el Sistema de Naciones Unidas, estoy hablando de cifras públicas, del PNUD y del Sistema de Naciones Unidas en general, o sea, de que realmente se cumplió también un poco con el tema. O sea, cuando vos pasás la extrema pobreza de 8,3 a 6,9 cortado en 2016 y pasás la pobreza general desde que lo teníamos en 42,5 en el 2019 y en el 2016 ya la habíamos llevado a 24,9 y vos haces lo que hiciste en el 2018, entonces le pusiste un freno ahí. Sin embargo, se vino aumentando, claro, no con la aceleración que traíamos de reducir la pobreza, pero sí se ha venido reduciendo, pero muy lento. Entonces los pobres nunca estuvieron no solo en el centro de ninguna mesa, ni siquiera en la cabecera, ni al lado, ni atrás de esa mesa. Pero en grandes titulares,
y con declaraciones, con expresiones de angustia y de preocupación, todos esos que causaron el mal causado, en realidad lo que hacen es, con un cinismo descomunal, trasladarle a quien fue víctima lo que los victimarios hicieron. Y los víctimas fueron los sectores más vulnerables. Ahí están los 250.000, ellos hablan de casi 300.000 personas en el desempleo. Y todavía algunos medios, algunos dicen, es que el gobierno ha corrido un montón de gente. Hombre, son serios. Realmente el gobierno ha mantenido la nómina. Lo que hizo fue, gracias a Dios, digo yo, como economista, congelar ahorita. Mantuvo la nómina y los proyectos sociales. No, y los proyectos de inversión y la educación pública gratuita, y la salud gratuita, y la construcción de los hospitales, y las carreteras en construcción. Hoy veo un gran Twitter de una colega de Integración Regional del SICA diciendo, el presidente Bukele, felicidades, otorgó 6.000 becas para los estudiantes. ¿No sabes cuántos miles de becas se otorgan en Nicaragua, hermano? Miles de becas. Solo las universidades privadas otorgamos más de 10.000 becas al año y las universidades públicas otorgan otro tanto, 20.000, 30.000 becas. Y aplauden 6.000 becas. Digo yo, hombre, ¿en qué país vivimos? ¿En qué región vivimos? ¿Qué óptica de ver las cosas? A veces tal vez porque no lo decimos o no lo vemos pues como para decirlo, o sea, pero realmente como todos los años lo hacemos, aquí se invierte prácticamente 6% del presupuesto general de la nación para esas becas. Incluidas agarran terminación universidades que permanecen cerradas, que hacen sus negocios en línea y que ahí están graduando, sacando a supuestos profesionales en medio de mitines políticos. Sí, sí. Bueno, la idea un poco es eso, de que construyamos país. Eso nosotros hemos insistido. Y vuelvo a insistirlo, desde con mi pyme tenemos una óptica clara, ¿no? Se vale disentir. Se vale disentir, eso es un derecho mío, disentir con vos. Así es. No siempre estamos de acuerdo en las cosas y así debe de ser, no pensamos igual. Se vale inclusive ser opositor del gobierno, se vale. Porque siempre ha habido oposición, siempre lo ha habido. Y se vale incrementar la oposición si querés. Lo que no se vale, hermano, es seguir afectando a los sectores más vulnerables. Y cuando yo escucho a alguien decir que es miembro de la Alianza y que es economista, y que conoce de esto porque estuvo en el Banco Central, estuvo en el Ministerio de Hacienda en gobiernos anteriores, decir, bueno, vénganse los pobres al centro de la mesa, digo, hombre, qué barbaridad. O sea, hasta ahora están iluminándose. Y yo no digo que pongamos a los pobres al centro de la mesa, a mí me parece además incorrecto. Los pobres deben de estar, los sectores más vulnerables deben de estar en la cabeza de la mesa. Es quien lo dice, es quien lo dice. Por eso, pero es que estamos hablando de sectores es que viene oligárquicos. el mensaje que sale producto de la disertación de mi buen amigo, colega, ¿verdad? Arturo. Entonces, la idea es, este año cerramos. Y cerramos, mi querido Moisés, nos veremos en enero, revisando las cifras. Cerramos con $1.000 millones en venta, el sector comercio dinamizado, el sector turismo con el último empuje. Ahí anda la gente del INTUR en Centroamérica promoviendo la industria turística. Vamos a la Feria Internacional Gastronómica, vamos a los Black Week ahorita en noviembre. Ya tenemos la mesita en el centro. Siempre me toca reservarte la bendita mesa y después me están enfocando que yo casi no como, pues como poco. No seas... Entonces, mira que estamos hablando de los mentirosos aquí hoy. Sí, pero ahí está la evidencia. Bueno, entonces la idea es continuar construyendo el país, Moisés. Eso es lo que tenemos que hacer todos los nicaragüenses. En esta semana, en este trimestre, prácticamente ya 2 meses, de Navidad, de nuestra Purísima, el 7 de diciembre, bueno, ahorita pues que viene el Día de los Muertos, etcétera, y sobre todo el fin de año, una Navidad tranquila, es lo que necesitamos los nicaragüenses, en paz, felicidad, en familia y con cariño, con las diferencias que podamos tener todos los nicaragüenses, construyendo el país, construyendo la Nicaragua del futuro, la Nicaragua de mis nietos, la Nicaragua de sus hijos. Y nos vamos a ver seguramente no hasta en enero, antes, porque vamos a seguir hablando de estos temas importantes hacia esta Navidad que tiene que ser indiscutiblemente mucho mejor que la del año pasado. Gracias por su atención, amigo televidente, y lo espero mañana en otro programa similar. Gracias por su atención. Detalles del momento.
Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo. Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos. Detalles del momento. Es la verdad sin odio y sin retorno al pasado. Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento.